¿Podrán entregarse acciones de pago a los trabajadores en un proceso de liquidación? Sobre este tema se pronunció Superintendencia de Sociedades. Fórum Actualidad. Para ampliar esta información, hoy nos acompaña el doctor Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, en un proceso de liquidación, ¿pueden entregarse acciones de pago a los trabajadores? Recordemos, Ana María, que en las sociedades por acciones simplificadas se dio la posibilidad de crear diversos tipos de acciones, dentro de ellas las acciones de pago. Es perfectamente viable entregar acciones de pago a los trabajadores, siempre y cuando se cumplan todas las normas sustantivas en materia laboral, como por ejemplo no superar los topes establecidos por pagos en especie, hacer los aportes para fiscales respectivos, etcétera, etcétera. Pero también cumpliendo las normas mercantiles y en este caso entregando las acciones de pago antes de la liquidación de la sociedad para poder quedar saldada la obligación laboral y obviamente que sea ya no solamente un trabajador, sino también un accionista de la sociedad. Doctor Ochoa, entonces, si una compañía emite acciones en favor de sus trabajadores y las mismas son entregadas durante la vida activa de la empresa, ¿se extingue la obligación laboral? Esa pregunta es muy importante, porque si se emiten acciones de pago y se le entregan al trabajador, se le está pagando en una especie, en este caso en la especie de acciones. Si tenía un pasivo por pagársele al trabajador, pues queda extinguida la obligación y ya es un accionista. No ocurre lo mismo cuando la compañía ya se encuentra en liquidación. Recordemos que la liquidación de la sociedad, la liquidación judicial o la liquidación obligatoria de la misma sociedad hace que solamente se puedan realizar las actuaciones necesarias para liquidarla y una de ellas no es emitir nuevas acciones y entregarlas. Además, no sería prudente entregar acciones porque las acciones no son un activo de la sociedad para el pago de acreencias en la liquidación. Las acciones hacen parte del patrimonio de la sociedad y está conformada por los aportes de sus accionistas, que pueden haberlo hecho en dinero o en especie. Doctor Ochoa, aclarado estos puntos, es importante mencionar entonces qué sucede en caso de que existan acciones emitidas y no entregadas al trabajador. Si hay acciones emitidas y no entregadas al trabajador y la compañía entra en el proceso de liquidación, pues entonces el trabajador quedará como uno de los pasivos, y en este caso como un pasivo laboral, que es un pasivo externo, que es privilegiado, y no como un accionista de la sociedad. Las acciones fueron emitidas, no fueron entregadas, el señor no es accionista, es un trabajador con una acreencia laboral y no se le podrán entregar las acciones durante la liquidación, porque durante la liquidación no se permite la capitalización. Doctor, muchísimas gracias por el análisis. Si usted desea estar diariamente informado y por supuesto actualizado, visítenos todos los días en www.forum.com.co. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento.